Bienvenido al Palacio de la Revolución. Un gusto tenerte aquí. Me alegra mucho. Gracias por su cariño y su modestia. Gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros queremos a Cuba desde el corazón. Venimos con amor. Somos una voz árabe auténtica en apoyo a la revolución cubana con toda honestidad y toda fuerza. Tengan la confianza que hay millones y millones que los aman a pesar del bloqueo, la exclusión y las sanciones. Hay muchos pueblos con ustedes por afinidad y sin ningún interés. Desde el Mayadín, estimados televidentes, los saludamos donde quiera que estén. Luego de discutir su pensamiento y su visión revolucionaria en el episodio de ayer, hoy detallaremos y analizaremos las posiciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel respecto a las estrategias y los cambios internacionales. El hombre revisa el libro de ecuaciones internacionales, acusa a Washington de estar detrás del deterioro de la escena en Ucrania y se asombra de que los europeos no han aprendido de las lecciones del pasado. China, junto con Rusia, se encuentran entre los amigos más cercanos y las perspectivas de cooperación con ellos son muy prometedoras. Para él, Irán es una nación hermana y su alto guía es un líder sabio que tiene una inmensa capacidad de análisis lógico. Díaz-Canel no olvida destacar siempre la unidad de América Latina y su capacidad de presentar un noble modelo humano y recuerda las luchas de Lula en Brasil y la constancia de Maduro en Venezuela. Y para el mundo árabe tiene unas palabras. Ustedes están cerca de nosotros a pesar de la distancia geográfica, y entre ustedes hay queridos hermanos para nosotros. Bienvenidos, queridos televidentes, a este segundo episodio especial que dedicamos a comentar la segunda parte del diálogo especial que sostuvo al Mayadín con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. En este episodio tenemos al Dr. Saif Dana, profesor de Sociología y Estudios Internacionales de la Universidad de Wisconsin, con nosotros directamente desde Chicago. Y desde Argelia, el Dr. Hossam Hamza, académico y analista político. Bienvenidos nuestros invitados y antes de comenzar a repasar algunos audios y posiciones, Dr. Saif, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el episodio de ayer y el episodio de hoy utiliza frases y terminología notables. Por ejemplo, en el episodio de hoy, en la segunda parte, criticó la forma en que algunos países del mundo lidiaron con la pandemia del coronavirus y agregó: necesitamos un mundo capaz de globalizar la solidaridad, globalizar la paz y globalizar la amistad. Un mundo que tenga un sistema de relaciones que defienda el pluralismo. ¿Hasta qué punto realmente se puede decir que estamos frente a términos claves que pueden ser lo que necesitamos hoy para las relaciones entre los estados y no la política de bloqueo e imposición de sanciones que Miguel Díaz-Canel criticó enérgicamente? Buenas noches, Abdurrahman y su honorable invitado. Tienen que tener paciencia conmigo esta noche porque me centraré en la personalidad del presidente. Estoy muy sorprendido con la personalidad del presidente a pesar de mis muchas lecturas sobre Cuba y mi seguimiento a Cuba. Pero esta es la primera vez y gracias al Mayadín que nos presenta al presidente cubano de manera extensa, de modo que lo descubrimos personalmente. Por supuesto que esperábamos del presidente cubano ser siempre asombroso y distinguido por ser el sucesor de Fidel Castro, el más noble revolucionario del siglo XX. Pero en realidad, a pesar de ello, el presidente también fue profundo con sus intervenciones, con su lógica, con su amplia cultura, con su conocimiento de la historia y mucho más. La frase que mencionaste sobre su concepción del modelo de relaciones internacionales como una alternativa al modelo de relaciones internacionales impuesto por los Estados Unidos, Occidente y el resto del mundo, de hecho, este modelo es lo que salvará a la humanidad.
pero me detuvo una frase que dijo, y es que la cuestión básica de Cuba se basa en compartir lo que tiene con los demás, aunque sea poco, y no dar a los demás después de satisfacer sus necesidades. ¿Qué presidente en el mundo habla de esta manera? Para ser honestos, este es el lenguaje de los santos, este es el lenguaje de los grandes revolucionarios, y el presidente está hablando como si la revolución en Cuba hubiera empezado ayer. Esta lógica confirma que esto es el socialismo en realidad, pero hay un modelo alternativo al modelo existente en el mundo, y una de las repercusiones del modelo existente en el mundo, como dijo, es la generalización del egoísmo, la generalización de las guerras, la generalización de la ruina, etc. Es el modelo neoliberal global que el presidente ha criticado constantemente. Hay una alternativa, y esta alternativa existe desde hace mucho tiempo y se basa en la globalización de la amistad en lugar del egoísmo, la globalización de la paz y también la preservación del medio ambiente, porque el presidente habló de un tema muy importante que tal vez no mucha gente lo conciba, que de hecho estamos frente a un peligro ambiental que realmente amenaza la existencia humana, y esto también lo reflejó con su interés por la existencia continua de la raza humana. En este sentido, estamos realmente ante un presidente de una talla especial que no habla con la lógica tradicional de la política que el modelo occidental pretende generalizar, o sea, el modelo político que piensa solo en los intereses y que piensa solo en los intereses de su pueblo cuando habla de compartir lo que tiene, aunque sea poco. Esto nos lleva de nuevo a una frase que mencionó Cristóbal Colón cuando llegó a América Latina. Él dice literalmente en sus memorias que estos pueblos, y habla de los pueblos indígenas de Haití y también de América Latina y de otros lugares, no tienen el concepto de avaricia, no tienen el concepto de codicia y están dispuestos a compartir cualquier cosa contigo y por supuesto esperan a cambio que estés dispuesto a compartir todo con ellos. Pero Colón, el capitalista de Europa Occidental, vio en esto un punto de debilidad y no vio un punto de fuerza o un punto de humanidad. Ahora el presidente Díaz-Canel repite el método con una frase acorde al siglo XXI, y no solo acorde al siglo XXI, sino que constituye la solución del dilema del siglo XXI por culpa del modelo occidental, el modelo capitalista neoliberal que llevó al mundo a donde ha llegado. Hablaremos mucho de eso, doctor Saif, pero para ser honesto, usted me adelantó 2 puntos. Le iba a preguntar sobre el tema del medio ambiente, porque como usted sabe, Cuba está bajo un bloqueo asfixiante, y él también recordó a Fidel Castro que hablaba de la necesidad de proteger el medio ambiente para proteger a la raza humana. Él también habló de la raza humana y la frase que dijo fue muy notable, y usted comenzó con eso, doctor. Es compartir lo que tenemos con los demás, y subrayó que lo que tengamos, lo que sea que tengamos, aunque sea poco, debemos compartirlo con los demás. Detallaremos más sobre estos puntos en breve. Pero, doctor Hossam, en la plática de Díaz-Canel con Al-Mayadeen hay muchas preguntas. Y en breve revisaremos un grupo de posiciones en fragmentos de la entrevista. Y lo que el doctor Saif Dana dijo que sí es cierto es que cualquier observador cuando escuche estos episodios y conozca el pensamiento del presidente Miguel Díaz-Canel realmente se sorprendería porque, como bien sabes, no se arroja mucha luz sobre la personalidad del hombre. Y también dijo, tiene que haber alianzas capaces de plantear agendas libertarias. ¿Quién puede coincidir con Cuba hoy, coincidir con el presidente Miguel Díaz-Canel en esas alianzas y cuál es su importancia? Creo que la idea básica, ya sea que hablemos de alianzas o hablemos de los demás contenidos que surgieron en las palabras del presidente cubano, creo que se trata de una nueva percepción o una visión diferente del mundo que puede no ser nueva de hecho, porque el pensamiento revolucionario o incluso progresista está presente y hay muchos movimientos en el mundo que adoptan esta ideología. Incluso hay países en sus políticas exteriores adoptan esta ideología, ya sea de manera abierta o implícita. Pero la importancia radica en que esta expresión sale del presidente cubano y a través de un canal mediático, y aquí también hay que referirse al papel de la guerra mediática que se desata primero contra Cuba y luego contra el pensamiento revisionista, porque lo que presenta Cuba en términos de pensamiento, o más bien lo que presenta el presidente
presidente cubano en términos de pensamiento y al sistema de relaciones internacionales es un pensamiento que no encaja con la que promueve el sistema occidental globalizado y neoliberal. Y las palabras del presidente cubano fueron muy críticas y con muchas referencias y muchas señales y muchas confirmaciones de que la realidad del dilema que hoy el mundo está experimentando entre crisis, guerras y conflictos es el resultado no solo del dominio del imperio estadounidense, como lo nombra ya que aquí el asunto no solo tiene que ver con el equilibrio de poder, sino que tiene que ver con la propia filosofía neoliberal. Es decir, que hay problema hasta en el pensamiento, en la percepción, en la filosofía que prevalece en el mundo, en la filosofía que los Estados Unidos de América y Occidente en general también quieren imponer al mundo. Por supuesto, esta entrevista plantea la idea de liberación y la idea de alianza. Solo podemos hablar de estas alianzas por parte de los países que adoptan un pensamiento revisionista, un pensamiento correccionista, digamos incluso un pensamiento progresista que rechaza las ecuaciones de poder actuales y las ecuaciones intelectuales que Occidente impone a todos los países del mundo. Así que tengan en cuenta que por lo general todos los países que adoptan estas ideas son países que están sujetos a un embargo y bloqueo directo, como Cuba, como Irán, o son en realidad países marginados cuya voz no se escucha realmente en el sistema de relaciones internacionales. Por eso, creo que la idea de alianzas emancipadoras es básicamente una idea que puede ser encarnada por países que adoptan un enfoque opuesto al pensamiento neoliberal occidental, los países que adoptan una visión revisionista del sistema global y del sistema internacional en todos sus aspectos, ya sea que hablemos del lado político o del lado económico o incluso del lado cultural, sin mencionar, por supuesto, los países oprimidos. Y creo que este pensamiento, el pensamiento de liberación o el pensamiento contrario al imperialismo occidental y al pensamiento de la imposición de la hegemonía occidental, es la ideología adoptada mayoritariamente por los países en desarrollo, especialmente por aquellos que están en paz consigo mismos y con su historia. Aquí estoy excluyendo a países que han abandonado su historia y su capital revolucionario de liberación. También podemos sumar a todo esto a los países que adoptan la idea de la no alineación, y Cuba, por supuesto, es uno de los pioneros del movimiento de los no alineados. El conjunto de todos estos países, si les sumamos, por supuesto, hoy Rusia y China, que también creo que reclaman abiertamente una revisión del sistema internacional en su estructura política, económica y cultural. Creo que todos estos países podrían formar la coalición de liberación, por así decirlo, como la describe el presidente cubano, contra la hegemonía occidental. Usted mencionó un grupo de países regionales, un grupo de países a nivel mundial también, cuando hablamos de Rusia, China, pero estimados televidentes, comenzamos a pasar algunos audios del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la entrevista exclusiva que Al-Mayadeen realizó con él, conducida por el señor Hassan Ben-Jiddu. El presidente cubano Díaz-Canel estima que el principal culpable del conflicto de Ucrania es Estados Unidos y su delirio de promover el odio contra Rusia a través de su campaña mediática, y Europa no ha aprendido suficientes lecciones de guerras anteriores para evitar el conflicto ucraniano, que podría conducirla a una tercera guerra mundial. Llama mucho la atención que precisamente Europa, que fue el escenario de dos guerras mundiales anteriores, que fue el escenario de la barbarie del fascismo y del nazismo, no saque lecciones suficientes para jugar un verdadero papel en evitar ese conflicto que puede conducir a una tercera guerra mundial. Y yo veo con mucha preocupación cómo hoy en la propia Europa proliferan ideas fascistas, ideas neofascistas, ideas xenofóbicas, ideas guerreristas, cuando el mundo debía ir a la coexistencia pacífica. Repito, el mundo debía hacerlo todo lo posible por la paz.
Entonces, en el tema del conflicto entre Rusia y la OTAN, Dr. Saif Dana, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo, y fíjese conmigo en las frases y la terminología, dijo que Estados Unidos ha manipulado el origen del conflicto. Cuando Estados Unidos sufre una crisis como la que atraviesa actualmente, recurre a las guerras, necesita la guerra para vender armas y a través de la venta de armas trata de solucionar su crisis interna. ¿Se puede decir que este misterio del que algunos hablan se puede descifrar? ¿Por qué esta escalada contra Rusia? Está claro que el presidente cubano se apoya en un profundo sistema conceptual que establece estas posturas éticas en todos los campos, pero en lo racional y también en lo que respecta al modelo de relaciones internacionales que propuso, como le dije, tiene un solo nombre, que es socialismo o modelo socialista. Con respecto a su posición sobre lo que está sucediendo en Ucrania, realmente esta es la misma evaluación de historiadores y politólogos serios de los Estados Unidos que hablan sobre el comienzo de la evolución del problema, que el problema en realidad comenzó cuando Estados Unidos y Occidente en general no respetaron sus obligaciones con la Unión Soviética antes de que se desintegrara, o sea, no expandirse hacia el este de Europa. Pero esto también aumentó con los resultados de la reunión de la OTAN en 2008. Casi acordó incorporar a Ucrania y, por supuesto, el comienzo de la incorporación de países de Europa del Este. Desde ese año, Rusia ha estado advirtiendo, y lo que dijo el presidente es cierto. Rusia ha estado advirtiendo constantemente desde 2008 y la reunión de la OTAN en aquel año tuvo lugar en octubre, creo. Pero ellos continuaron con eso y luego se pasaron a Georgia. Y vimos lo que sucedió allí más tarde en términos de intervención rusa, también por el mismo dilema. En 2014, el problema de Crimea volvió a ocurrir debido a la persistencia, por tanto había persistencia por parte de Occidente, no solo porque aceptaron la caída y la desintegración de la Unión Soviética, sino que también estaban apuntando directamente a Rusia, apuntando a la riqueza de Rusia, procurando dividir a Rusia, y esto se desprende de todos los guiones que siguen e incluso de las declaraciones políticas. Entonces, Rusia no tuvo más remedio que defenderse, pero a fin de cuentas, la política occidental y la política estadounidense hacia Rusia y lo que está sucediendo en Ucrania son el resultado de este sistema internacional capitalista neoliberal basado en la codicia y en el dominio de una minoría en el mundo e incluso de una minoría en los países occidentales que está dispuesta a sacrificar todo, incluso a sacrificar parte de sus pueblos, lo que significa que la clase capitalista que se beneficia en Europa está lista para sacrificar una parte de la clase, por no decir toda la clase trabajadora y los pobres en Europa, y sacrificar sus intereses en aras de lograr sus intereses globales y en aras de lograr sus intereses a largo plazo. Tal vez hay una pérdida a corto plazo, pero en el pensamiento capitalista y neoliberal, la prioridad siempre es para la política y ven que derrotar a Rusia como ellos creen e incluso tal vez dividir Rusia después y controlar sus recursos puede ser más rentable por un lado y también mejor para ellos para mantener el control sobre el sistema internacional. Por otro lado, se dan cuenta de que su derrota frente a Rusia o la victoria de Rusia en esta confrontación acelerará mucho las transformaciones en el sistema internacional y por lo tanto en este caso perderán. Estoy hablando de la clase dominante que se beneficia de eso y sacrifica todas las capas del pueblo, incluso en su propio país, para lograr estos intereses. El presidente cubano presenta un modelo diferente para las relaciones internacionales. Es un modelo que no solo es moralmente superior, sino que es el modelo que la humanidad necesita porque realmente hemos llegado a una etapa en que la humanidad anteriormente no se enfrentaba a dos amenazas muy peligrosas. La amenaza nuclear, y esto se ha vuelto más grave que hace años, incluso a nivel de discurso político no se hablaba del uso de armas nucleares, ahora se ha convertido en un tema común. La otra cara es la devastación ambiental, que también es producto de las políticas económicas y públicas del sistema neoliberal y del sistema capitalista. Por lo tanto, este desafío también es muy peligroso y el presidente Fidel Castro fue uno de los primeros en advertir de este peligro. Esto es a lo que el capitalismo está llevando al mundo, a la ruina y quizás a una amenaza existencial.
Por otro lado, tenemos el otro modelo que no solo propone la cooperación, la paz y la amistad, sino propone compartir lo poco que posee y no lo que le sobra. Este es un modelo moral muy superior, pero se basa en hechos y en un sistema internacional y conceptual que realmente, si la humanidad lo implementa, será muy efectivo. Por otro lado, sabemos claramente que el actual modelo global no solo es un fracaso, sino que cada día genera nuevos problemas y es incapaz de dar solución a ninguno de estos problemas. Entonces, esto lo sabemos claramente y por lo tanto no hace falta que nadie en el mundo diga que hay otro modelo, tal vez utópico y tal vez no funcional, pero ignorando que el modelo que existe ahora es un modelo que no solo no funciona, sino que también produce una amenaza existencial para la humanidad, ya sea a través de un invierno nuclear o una devastación ambiental. No hay modelo en la historia que haya colocado a la humanidad en este lugar tan peligroso como el sistema capitalista y específicamente la versión neoliberal del mismo. Lo notable del discurso del presidente Díaz-Canel, Dr. Hussam, y esto también viene como una continuación de lo que amablemente dijo el Dr. Saif Dana, es que dio un consejo a los europeos. Les dijo que deben sacar lecciones de lo que también pasó en Europa a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Europa también descuidó a Cuba y participó en su bloqueo porque tampoco desempeñó el papel que el pueblo cubano necesitaba de apoyarlo frente a este bloqueo asfixiante. ¿Hasta qué punto se puede decir que los europeos deben escuchar tal llamado y volverse a la lógica y el lenguaje del diálogo del que habló el presidente Miguel Díaz-Canel? Por supuesto, incluso cuando hablamos de los europeos, debemos diferenciar. Al final del día, aquellos que se dirigen a los pueblos o que hablan en nombre de los pueblos europeos, en mi opinión, realmente no expresan la profunda orientación europea, o al menos de una parte muy grande de los pueblos europeos y la opinión de los pueblos europeos. Cuando hablamos de la corriente de izquierda y de la corriente progresista en el continente europeo, en realidad se trata de una corriente que es completamente diferente en su retórica y en lo que propone para tratar con lo que está pasando en Ucrania, pues no concuerda con lo que está haciendo hoy los políticos europeos. Entonces, incluso la propia Europa está dividida con respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, por un lado. Por otro lado, cuando criticamos la posición europea, tampoco debemos olvidar que al final hoy Europa ha perdido su soberanía en lo que respecta a cuestiones estratégicas. Europa no tiene una decisión soberana estratégica y esto ha sido claro y establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde que los Estados Unidos de América decidieron dominar el continente europeo, especialmente dominar su decisión estratégica por dos razones principales y creo que están incluidos en la doctrina estratégica de la OTAN. La primera razón es que siempre evitamos el logro alemán, por así decirlo, que debemos siempre mantener débil a Alemania, una Alemania que cuanto más aumenta su fuerza, más sale de sus fronteras. El segundo punto es que Rusia permanezca siempre distante, no solo distante, sino hostil a Europa, en el sentido de establecer una relación de hostilidad entre Europa y Rusia, porque cualquier relación de amistad entre Rusia y Europa podría generar más adelante una especie de integración, acercamiento o incluso llegar al extremo de una alianza. Esto es algo que amenazará la posición global de los Estados Unidos de América, según cálculos geopolíticos y geoestratégicos. En esto están trabajando los Estados Unidos hoy. Así que la salida fue esta posición europea muy mediocre, la posición europea que está estratégicamente en contra de los intereses europeos y en contra de la seguridad europea, porque al final, hoy los Estados Unidos de América en todo caso no sufrirán las consecuencias de la guerra de Ucrania como la sufrirá y la sufre de hecho el continente europeo, ya sea si hablamos de las repercusiones directas militarmente, financieramente o incluso si hablamos de las repercusiones humanitarias. La razón original, como dije, es que hoy el propio continente europeo está bajo el dominio americano
Si no hubiera sido por el dominio americano, la relación con Rusia habría sido completamente diferente. Me refiero a la relación entre Europa y Rusia. El otro punto muy importante. Creo que en el discurso del presidente cubano hay una especie de llamado de la revolución contra este control y hegemonía estadounidense que se impone en el continente europeo. Y cuando Europa se deshaga de esa hegemonía, todas las condiciones estratégicas y de seguridad en el continente europeo y en la relación con Rusia serán completamente diferentes. Porque no olvidemos que una de las principales razones que llevaron a la guerra en Ucrania, por supuesto, hay una gama muy amplia de razones, pero una de las razones más importantes es el escudo antimisiles que construyó Estados Unidos en países de Europa del Este, como Rumanía, que son escudos antimisiles balísticos capaces de golpear a Rusia. Están dirigidos todos hacia el este, hacia Rusia. Esta manipulación de la seguridad europea y de la realidad estratégica del continente europeo, de hecho, recae sobre los Estados Unidos y, relativamente, sobre los países europeos y las élites europeas gobernantes que hasta ahora son incapaces de lograr una independencia estratégica. Y, lamentablemente, son los mismos países que están dando lecciones sobre la libertad y la independencia y están casi ocupados por los Estados Unidos de América. Estimados televidentes, continuaremos esta discusión con nuestros invitados, el Dr. Saif y el Dr. Hossam, en este episodio titulado El presidente Díaz-Canel en estrategias y cambios internacionales. Hablaremos sobre las relaciones de Cuba y la visión del presidente Díaz-Canel acerca de la relación con Rusia, China, Irán y el mundo árabe, pero después de una breve pausa, quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente, queridos televidentes, a este episodio especial de Al-Mayadin que lleva por título El presidente Díaz-Canel en estrategias y cambios internacionales. El presidente cubano dijo en la entrevista exclusiva con Al-Mayadin que Cuba y China tienen una relación histórica y amistosa a nivel de los dos gobiernos y pueblos, así como entre el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista de Cuba, e indicó que esta relación está cristalizada en el continuo apoyo del presidente chino a Cuba y la cooperación en diversos campos. Encontramos en la dirección china y en particular en el compañero Xi Jinping, primero, una comprensión y una sensibilidad tremenda por la situación que vive Cuba y un deseo de apoyar y de ayudar a Cuba a salir de esta situación. Por otra parte, un reconocimiento a la dignidad y el heroísmo del pueblo cubano. Y en tercer lugar, una admiración por la manera en que Cuba fue capaz, en las condiciones difíciles en que estamos viviendo, de enfrentar la COVID. Y a partir de ahí se tomaron decisiones que contribuyen al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, ya no solo al alto nivel de diálogo político que tenemos, sino también al desarrollo de las relaciones económicos, comerciales y financieras. De hecho, China es uno de los principales socios económicos de Cuba. China participa de manera muy directa en los proyectos energéticos de Cuba, en los proyectos de transporte, en los proyectos de telecomunicaciones. Tenemos un amplio intercambio también en materia de educación, en materia de cultura, en materia científico-técnica y de innovación. Y realmente el presidente Xi Jinping ha mostrado ser un amigo de Cuba y ha mostrado una posición de comprensión y de ayuda hacia Cuba.
Sobre el tema de la relación con China, Dr. Saif, es destacable lo que dijo el Dr. Díaz-Canel de que la relación es excelente a nivel de pueblos y gobiernos, pero también agregó una frase muy relevante, tomando en cuenta las especificidades de cada uno de ellos, y de Rusia habló de buenas relaciones. ¿Cuál es la importancia de que Cuba continúe también bajo el presidente Miguel Díaz-Canel en este acercamiento y en esta relación tanto con China como con Rusia? Lo importante en este caso es que la relación cubano-china, la relación cubano-rusa también, e incluso podría agregar la relación cubano-iraní hasta cierto punto, presenta un modelo diferente al modelo de relaciones imperantes basadas, ante todo, en los intereses. Y cuando hablamos de intereses, yo seguramente comparto con el invitado la idea de que nosotros no miramos a los pueblos de Europa o de América como bloques homogéneos, son bloques heterogéneos, pero la clase que los controla por sus propios intereses y conduce a todos sus pueblos en función de esos intereses es lo que amenaza a veces no solo los intereses de su pueblo por el bien de sus intereses particulares y los intereses de este segmento del 1% o 5%, sino hasta amenaza al mundo entero. Pero la relación chino-cubana presenta un modelo diferente. Se puede hablar de otra forma de cooperación entre los pueblos. China ayuda a Cuba porque Cuba está bloqueada. Además, China respeta a Cuba, no le impone nada, no le pide precios a cambio de la ayuda. Es decir, esta ayuda no viene con un precio político, no, viene con un precio que exige China. Él habló de eso y habló del acuerdo de que el desarrollo de caminos socialistas es una causa común. Pero el tema importante aquí es que China, si bien es una gran potencia y tiene más de 1.5 millones de personas, todavía ve que los otros países también tienen peculiaridades. Esto es lo que China en el pasado, durante la era del presidente Mao, exigía. No solo que se respete la particularidad de los demás, el contexto histórico y el contexto cultural de otros pueblos, incluso si su elección fuera el socialismo, pues el modelo socialista será diferente. Y los chinos insistieron en que su socialismo es diferente porque la estructura social en China era diferente. No era una estructura similar a la europea formada por clases y trabajadores, la mayoría eran campesinos. Por lo tanto, la teoría del presidente Mao estaba comprometida con el socialismo en cuanto a principios, pero sus aplicaciones estaban teniendo en cuenta estas especificidades y por lo tanto necesariamente ven que Cuba tiene peculiaridades. La más importante de estas peculiaridades de Cuba es que es un país socialista ubicado a 90 millas del centro del imperio global, el imperialismo global, y por lo tanto la firmeza de Cuba en sí misma todos estos años a esta distancia cercana es legendaria, y por lo tanto China está preocupada por este modelo, ya que presenta un modelo para las relaciones internacionales diferente. El ascenso de China en el sistema internacional o la transformación del sistema internacional y el establecimiento de un sistema internacional alternativo que necesita estos modelos de relaciones podría crear relaciones diferentes. Entonces, el presidente habló aquí de un modelo diferente para las relaciones internacionales entre los estados y un modelo diferente para todo el sistema internacional. Y vimos una vez más un modelo de presidente y considero que cualquier líder de este tipo es el epítome del espíritu de su pueblo y del espíritu de su nación y de su gran historia, y no esperamos que el epítome del pueblo cubano y su gran revolución sea menor que este, pero realmente fue sorprendente. El otro aspecto es que los medios internacionales e incluso los medios árabes, lamentablemente, con la excepción de Al-Mayadí, y por eso la entrevista fue muy importante, nos presentaron un modelo de presidente que está presente en el mundo, este modelo que habla con este discurso y piensa en el mundo y en su pueblo y en el resto del mundo de una manera diferente, mientras que payasos en el mundo occidental como Zelensky y otros son promocionados como verdaderos héroes y lo único que hacen en realidad es contribuir a amenazar la paz y la seguridad internacionales. Así que fue muy importante para nosotros como árabes ver que hay un mundo y una región habitada por cientos de millones de personas que de hecho son muy similares a nosotros. Disculpe la interrupción, pero ahora se nos está acabando el tiempo y quiero hablar brevemente con usted y con el Dr. Hussam también sobre el tema de la relación de
Cuba con Irán y con el mundo árabe, y el reflejo de esta relación sobre la región. Pero el doctor Hossam también está en el mismo punto. ¿Qué indicio le traen estas declaraciones del presidente cubano Díaz-Canel cuando enfatiza la relación especial con China, la relación especial con Rusia, los intereses comunes, el respeto a las especificidades y, como mencionó hace un rato el doctor Saif, Cuba está a pocas millas de los Estados Unidos de América y ha sido sitiada desde 1962 y no obstante todavía afirma estas constantes? De hecho, cuando analizamos el discurso de Díaz-Canel sobre este punto en particular, estamos frente a un pensamiento filosófico muy profundo que establece una perspectiva completamente diferente a la que lamentablemente se está promoviendo a nivel mundial, y al mismo tiempo afirma que la personalidad del presidente cubano es una personalidad no solo filosóficamente profunda, sino también estratégicamente profunda, porque un país que de hecho es casi adyacente a los Estados Unidos, el imperio más poderoso e históricamente más grande, adopta esta ideología opuesta, más bien contraria a lo que ofrecen los Estados Unidos de América, y luego al mismo tiempo disfruta de tales relaciones amistosas con aquellos a quienes Estados Unidos considera enemigos y a quienes los medios occidentales y casi todos los medios globales promocionan como amenaza para el sistema global. Esto, en efecto, prueba la fortaleza de la personalidad del presidente cubano, por un lado, y al mismo tiempo prueba los valores revolucionarios y libertadores que están arraigados en la conciencia del pueblo cubano, porque cuando hablamos de la experiencia cubana de liberación de la que emanó una personalidad como Fidel Castro o una personalidad como Díaz-Canel, es una experiencia llena de liberación. Casi desde principios del siglo XIX, los cubanos libraron al menos 3 o 4 guerras, todas las cuales fueron por la liberación. La primera contra la esclavitud, la segunda a fines del siglo XIX contra la ocupación española, luego contra la ocupación yanqui, luego contra la tiranía de Batista. De hecho, este pensamiento ya no solo se aplica o domina en las políticas cubanas, en el plano interno, sino que incluso se ha trasladado a su percepción de las relaciones con las grandes potencias. Esta lógica, esta filosofía general, este acercamiento intelectual entre Cuba y China y también relativamente con Rusia, a mi juicio, es la raíz genuina que estableció esta relación, sin mencionar, por supuesto, el entendimiento estratégico, porque en realidad Cuba no puede seguir resistiendo a la hegemonía estadounidense si no tiene amigos, si no tiene quien le ayude a continuar en su resistencia. Y vale decir que incluso a Rusia y a China les interesa tener relaciones amistosas con este país limítrofe con los Estados Unidos de América en el Caribe. En todo caso, el presidente cubano Díaz-Canel, estimados televidentes, también indicó que Irán y Cuba comparten una fuerte e histórica trayectoria de enfrentar el bloqueo y las sanciones y no someterse a los planes del exterior. Y el presidente cubano expresó su admiración por la personalidad del líder iraní como el líder de la revolución, diciendo que sabe conducir a su pueblo por los verdaderos caminos de la soberanía y la autodeterminación. Bueno, Irán es una nación hermana para Cuba y yo creo que el fundamento, la base de nuestra relación histórica, además del respeto mutuo, es que somos pueblos que hemos mostrado una resistencia tremenda ante bloqueos, ante sanciones imperiales, y yo creo que ese concepto de resistencia, de valentía, de heroísmo, de dignidad y de no someternos a los designios de una potencia imperial son comunes. Y por eso une tanto a nuestros pueblos, por eso también la comprensión que tenemos y el respeto hacia cada uno de nuestros procesos de manera mutua. Del Ayatollah Yameni tenemos una alta valoración como político, como líder,
de la revolución iraní, una persona con una enorme capacidad de análisis, de razonamiento. Yo diría que un líder con sabiduría y que ha sabido conducir a su pueblo por los verdaderos caminos de la soberanía y la autodeterminación. Y tenemos una excelente relación con el gobierno del presidente Raisi. De hecho, hace pocas semanas recibimos al canciller iraní, tuve conversaciones personales con él, además de las que tuvo con nuestro canciller y con otras personas que ocupan responsabilidades en nuestro gobierno. Estamos trabajando proyectos conjuntos que favorecen el desarrollo económico de nuestro país, sobre todo en el área energética y en el área de alimentos. Estamos esperando una próxima visita del presidente Raisi a Cuba y sería un momento que marcaría un hito en nuestras históricas relaciones. Una vez más, doctor Saif Dana, espero de usted y del doctor Hossam que las respuestas sean muy breves para que podamos beneficiarnos de los pocos minutos restantes. El presidente Díaz-Canel, cuando menciona a Irán como nación hermana de Cuba, esto también merece contemplación e interpretación. Usted, doctor Saif, es profesor de sociología y tal vez esto está en el ámbito de su especialidad. Iba a decir que la idea de usar la terminología es muy notable, pero esta es una expresión del sistema conceptual y del sistema intelectual en que el presidente cubano cree y está convencido que tiene esta dimensión y sentido internacional. Aparte de que Irán en particular pasó por una experiencia similar al bloqueo y las sanciones a que fue sometida Cuba y por lo tanto Cuba y el presidente cubano, ya que su experiencia fue amarga y difícil, entienden profundamente lo que pasó con Irán y lo que está pasando con Irán, y también tiene una estimación de que a pesar de esto, la República Islámica de Irán pudo obtener muchos logros. Pero esto nos devuelve una vez más a este sistema conceptual que no solo produce, sino que da este tipo de discurso moral distinto. Pero de nuevo, un tema notable, y también lo atribuyo a este sistema conceptual y a este pensamiento profundo, la forma en que habla del presidente Fidel Castro y Raúl Castro, esa lealtad. Es muy raro encontrar un presidente en el mundo, especialmente en los países del sur, que hable de los antecesores y los presidentes que lo antecedieron de esta manera. Habla de Fidel Castro como un símbolo y un líder, y esto es cierto de hecho, pero la forma en que habló es muy bonita y sin par. Por otro lado, yo miraba y creía que dentro del presidente había una brasa encendida, como si la revolución hubiera sido ayer y no hace más de 60 años. Entonces, él es hijo de esta revolución y por eso no es extraño que sostenga este discurso internacionalista, que Irán es hermano y que los árabes son hermanos, y recuerda al presidente Fidel Castro en cada logro y no se atribuye a sí mismo muchos logros, pues todo lo que sabe proviene de Fidel y de Raúl. Doctor, permítame interrumpirlo porque el tiempo está llegando a su fin. Y también recordó al presidente Maduro y al presidente Lula da Silva, y también es notable su visión unitaria de América Latina. Desafortunadamente, hay muchas preguntas, estimados televidentes, pero el tiempo se nos acaba. Doctor Hossam, en cuanto al mundo árabe, también dijo el presidente Díaz-Canel que a pesar de las distancias es un mundo de proximidad. Así lo dijo. Se dirigió a los pueblos árabes y se refirió en particular a Siria, y dijo con respecto a Siria: sentimos una profunda admiración hacia ella. Creo que Siria, con coraje, firmeza y confianza en sí misma, se enfrentó a un ataque agresivo que pretendía destruir a esta nación. ¿Qué pasa con esta relación cubano-árabe y cuál es su importancia en vista de las muchas causas entre el mundo árabe y Cuba? En 1 minuto y medio, por favor, doctor Hossam. Primero, nos sorprende tal posición de una persona revolucionaria, una persona libertaria que realmente cree en el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Una persona que es hostil a la hegemonía occidental, que es hostil al neoliberalismo occidental en su concepto militar, de seguridad e incluso cultural, para tener tal posición hacia Siria o incluso hacia Irán, que de hecho hay mucho en común en su personalidad,
y en su política exterior que comparte con esta proposición progresista. Esa proposición que reclama un mundo multipolar con un verdadero pluralismo intelectual que tenga en cuenta las especificidades de los pueblos y estados. En cuanto a la relación de Cuba con los países árabes, por supuesto aquí hay que señalar que una de las relaciones muy especiales de Cuba con los países del mundo árabe es la relación con Argelia. Argelia, cuando Fidel Castro murió, declaró 8 días de luto, algo completamente inédito en el mundo árabe, por la sencilla razón de que Argelia y Cuba se definen como países liberadores, como verdaderos estados que reclaman un mundo justo, un mundo en el que los derechos de los pueblos y los derechos de los estados sean iguales, y un mundo más humano en el que los fuertes ayuden a los débiles. Y estas son algunas de las cosas básicas que establecen la relación entre Cuba y Argelia. Y estos, en mi opinión, son los puntos principales o los determinantes básicos que definen la visión de Díaz-Canel sobre su relación con los países del mundo árabe. Muchas gracias, queridos invitados. El doctor Hossam Hamza, analista académico y político, estuvo con nosotros desde Argelia, y el doctor Saif Dana, profesor de Sociología y Estudios Internacionales de la Universidad de Wisconsin, estuvo con nosotros desde Chicago. Y muchas gracias a ustedes. Este episodio especial, el presidente Díaz-Canel sobre estrategias y cambios internacionales, ha llegado a su fin. Hasta la próxima.